Solía creer que era una de las afortunadas. Mientras tantas de mis amigas se lamentaban por sus relaciones sin futuro, novios infieles y compromisos rotos, yo me sentaba en silencio, sorbiendo mi café y sintiéndome casi culpable por tener lo que todas parecían anhelar. Un matrimonio que se sentía sólido, un esposo que me adoraba y un vínculo familiar que muchos envidiaban. Mi nombre es Lena, y si hace un año me hubieras pedido que describiera mi vida en una palabra, habría dicho bendecida. Conocí a Aaron cuando tenía 24 años. Era encantador de esa forma sencilla y natural que hacía que la gente se sintiera cómoda a su alrededor. No era llamativo ni ruidoso. No, su magnetismo venía de las cosas sutiles, la forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras cuando reía, la manera en que siempre parecía escuchar de verdad cuando yo hablaba, y cuando me propuso matrimonio bajo los cerezos en flor en el parque donde nos conocimos, estaba segura de que él era el indicado, mí para siempre. Nos casamos la primavera siguiente, en una pequeña ceremonia rodeados de familiares y amigos cercanos. Mi hermana, Sofía, fue mi dama de honor. Dios, estaba radiante ese día. Su cabello rubio suelto sobre los hombros, su sonrisa tan brillante como el sol. Siempre fuimos muy unidas, Sofía y yo. A pesar de los 3 años de diferencia, crecimos más como mejores amigas que como hermanas. Cuando nuestros padres murieron en un accidente de coche hace 8 años, fue Sophie quien me sostuvo en las noches más oscuras, quien me prometió que siempre nos tendríamos la una a la otra, pasara lo que pasara. Aaron también quería a Sophie, como a una hermana, o eso creía yo. Los tres éramos inseparables. Brunches los domingos, noches de juegos, fiestas. Cuando Sophie se casó con Mark 2 años después que yo, sentí que nuestro pequeño círculo estaba completo. Mark era callado, serio, lo opuesto a Aaron, pero amable, fiable. Siempre bromeaba diciendo que entre los 4 éramos como 2 mitades perfectas. Aaron y yo, fogosos y apasionados. Sophie y Mark, tranquilos y estables. Creí que lo teníamos todo, pero al mirar atrás ahora, veo las grietas que siempre estuvieron allí, ocultas bajo la superficie brillante. Recuerdo cómo Aaron miraba a Sophie cuando pensaba que yo no lo veía. Solo un destello, un segundo de más. Recuerdo haberlo descartado, diciéndome que estaba siendo tonta, insegura, paranoica. Al fin y al cabo, eran familia. Mi familia. Recuerdo la noche que Sophie y Mark vinieron a cenar, y Aaron hizo esa broma, algo sobre cómo Mark había conquistado a la hermana más guapa. Todos nos reímos, pero el comentario se me quedó clavado en el pecho como una piedra. Más tarde, cuando lo mencioné, Aaron me besó en la frente y dijo: «Vamos, Lena, no seas sensible, sabes que eres la única que quiero». Y le creí. Quería creerle, porque admitir que algo iba mal significaba deshacer todo lo que había construido. Significaba cuestionar los cimientos de mi matrimonio, mi confianza, mi vida. Y no estaba lista para eso. En su lugar, me volqué aún más en mi papel de esposa, hermana, amiga. Organicé cenas, fiestas de cumpleaños, viajes de fin de semana. Hacía de anfitriona, mediadora, animadora. Por fuera, era la mujer que lo tenía todo bajo control. Por dentro, empecé a sentirme vacía. Es extraño, ¿verdad? Cómo el paso del tiempo le da una claridad dolorosa a ciertos momentos, como aquel fin de semana en la montaña, el viaje a la cabaña que hicimos juntos el otoño pasado. Recuerdo haberme despertado en mitad de la noche, con la casa crujiendo a mi alrededor, y darme cuenta de que Aaron no estaba a mi lado. Fui a buscarlo, pensando que habría ido a por agua o a avivar el fuego. Lo encontré en el porche,
mirando hacia los árboles. «¿No puedes dormir?», susurré, rodeándole la cintura con mis brazos. Se sobresaltó, apenas, pero lo suficiente. «Sí, solo pensaba», dijo, sin mirarme a los ojos. No pregunté en qué pensaba. Tal vez no quería saberlo. La verdad es que ignoré las señales porque la alternativa me aterrorizaba, porque amar a alguien es darle el poder de herirte y confiar en que no lo hará. Y yo confiaba en Aaron, confiaba en Sophie, más que en nadie en el mundo. Y sin embargo, hubo momentos que deberían haberme hecho dudar. El modo en que el perfume de Sophie se quedaba en la camisa de Aaron tras un abrazo que parecía durar un poco más de lo normal. La forma en que a veces se miraban a lo lejos, compartiendo algún chiste silencioso del que yo no era parte. Cómo el teléfono de Aaron se iluminaba con el nombre de Sophie tarde en la noche. «Solo pregunta por Mark», decía él, y yo le creía. Dios, cómo quería creerle. Me aferré a la imagen de mi vida perfecta con ambas manos, incluso mientras se me escapaba entre los dedos como arena, hasta el día en que todo se rompió en 1000 pedazos. Pero eso es adelantarme demasiado. En ese momento aún estaba ciega, o tal vez me había cegado a propósito. Pasaba mis días envuelta en la rutina, corridas matutinas por el parque, café en el pequeño local de la calle principal, largas horas en la galería de arte donde trabajaba. Las noches eran para Aaron. Cocinábamos juntos, bailábamos en la cocina, hacíamos el amor como si nada estuviera mal. Y los fines de semana había barbacoas familiares, citas dobles, noches de cine. Desde fuera éramos la imagen de la felicidad. La gente nos envidiaba, lo sé, y yo lo permitía. Porque admitir la verdad, aunque solo fuera ante mí misma, significaba admitir que todo mi mundo estaba construido sobre mentiras. Ojalá lo hubiera visto antes. Ojalá hubiera tenido el valor de mirar más de cerca. Pero no lo tuve. Y el precio de esa ceguera casi me destruye. La primera grieta apareció un martes. Era uno de esos días grises y olvidables, en los que el cielo se sentía pesado y el mundo parecía pintado en tonos apagados de plata. Estaba en el trabajo, de pie frente al gran ventanal de la galería, viendo cómo la lluvia dibujaba líneas torcidas en el cristal, cuando mi teléfono vibró. Aaron. Al principio sonreí. Incluso después de años de matrimonio, ver su nombre en la pantalla solía hacer que mi corazón se elevara, aunque fuera un poco, pero al deslizar el dedo para contestar, sentí esa extraña e inexplicable opresión en el pecho. «Hola, amor», dije, tratando de sonar alegre. «Hola». Su voz sonaba distraída. El ruido del tráfico de la ciudad rugía detrás de él. «Solo quería avisarte que llegaré tarde esta noche. Me quedé atascado en la oficina». Fruncí el ceño. «¿Otra vez? Es la tercera noche esta semana». «Lo sé. Lo siento. Tenemos una entrega pendiente. Te lo compensaré este fin de semana, ¿sí?» Dudé un segundo. «Está bien. No trabajes demasiado. Lo intentaré». Colgó rápido, sin un «te quiero», sin calidez. Me quedé mirando el teléfono, mientras la inquietud se asentaba más hondo. Aaron amaba su trabajo, marketing en una startup del centro, pero nunca había sido de esos que se llevan trabajo a casa. Valoraba las noches, nuestro tiempo juntos. Al menos solía hacerlo. Cuando llegué a casa esa noche, cociné para uno. Hice su plato favorito, pollo al limón con papas asadas, por costumbre. La comida se enfrió sobre la mesa mientras yo sorbía vino, y me decía a mí misma que no debía darle tantas vueltas. Estaba ocupado. Eso era todo. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. No eran solo las noches de trabajo. Estaban esos mensajes que no debía haber visto. Una tarde,
Estaba limpiando la cocina cuando el teléfono de Aaron vibró sobre la encimera. No habría mirado, nunca lo había hecho antes, pero el mensaje se mostró en la pantalla antes de que se apagara. Sophie, eso fue arriesgado, pero valió la pena. Se me cortó la respiración. El corazón me latía tan fuerte que juraría que podía oírlo resonar en la casa en silencio. Me quedé mirando el teléfono, deseando que se iluminara de nuevo, que me diera algo más, una aclaración, un mensaje inocente que lo explicara todo. Pero la pantalla permaneció oscura. Cuando Aaron llegó esa noche, no mencioné nada. Me dije que debía haber una razón inocente. Tenía que haberla. Tal vez estaban planeando una sorpresa para mí. Quizá era una broma interna de la que yo no sabía. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada y echó raíces rápido. La siguiente grieta llegó en la cena de cumpleaños de Sophie. Estábamos en su restaurante italiano favorito, los cuatro apretados alrededor de una pequeña mesa en la esquina. La luz de las velas titilaba, proyectando sombras suaves sobre el rostro de Sophie, mientras reía por algo que dijo Aaron. Los observé, la forma en que sus ojos brillaban al mirarlo, cómo él se inclinaba un poco demasiado al servirle vino, su mano rozando la de ella, accidentalmente. Mark no parecía notarlo, o tal vez tampoco quería verlo. Cuando Sophie se levantó para ir al baño, la mirada de Aaron la siguió hasta que desapareció de vista. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, yo miraba el techo mientras Aaron dormía a mi lado. La oscuridad se sentía pesada, asfixiante. Recordé el mensaje, las miradas, la forma en que mi hermana reía con sus bromas más que con las de Mark. Me sentía como si estuviera de pie al borde de un acantilado, asomándome a un abismo en el que no estaba lista para caer. Durante las semanas siguientes, las grietas se hicieron más grandes. Aaron empezó a cuidar su teléfono, dejándolo boca abajo sobre la mesa, guardándoselo en el bolsillo cuando yo entraba en la habitación. Cambió el código, por seguridad del trabajo, dijo, y desvió mi ceja alzada con una sonrisa. Sophie venía más seguido, siempre con alguna excusa, que había olvidado una bufanda, que quería prestarse un libro, que pasaba por el barrio, y cada vez que venía había una tensión en el aire que no sabía nombrar, pero que no podía ignorar. Una tarde, llegué temprano del trabajo porque me sentía enferma. Entré despacio, sin querer despertar a Aaron si estaba durmiendo, pero me quedé congelada en el recibidor al oír voces en la cocina, el murmullo bajo de Aaron, la risa suave de Sophie. Me quedé ahí, escuchando, incapaz de distinguir las palabras, pero captando la intimidad en su tono. Cuando por fin entré, se separaron como adolescentes culpables. «Lena», dijo Sophie, demasiado animada. «¡Qué sorpresa! Llegaste temprano». Aaron me dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Sophie pasó por aquí y le hice un té. Asentí despacio. Té. Ninguno de los dos me sostuvo la mirada. Esa noche me senté en la sala oscura mucho después de que Aaron se fuera a la cama. Mis pensamientos daban vueltas sin cesar. No quería creerlo, no podía creerlo. Este era Aaron, mi Aaron. Esta era Sophie, mi hermana. Ellos no lo harían. ¿O sí? Pensé en todos esos pequeños momentos. El mensaje, las miradas que se alargaban, las noches fuera, el teléfono escondido, el té en la cocina. Y en esa casa silenciosa y vacía, sentí que algo dentro de mí también se quebraba. No tenía pruebas, aún no, pero lo sabía. En lo más profundo, lo sabía. Sucedió un viernes. Es curioso cómo los días más ordinarios pueden albergar la mayor destrucción. La mañana comenzó como cualquier otra. Aaron me besó la mejilla antes de salir.
sus labios fríos contra mi piel, su mente en otro lugar. Lo vi marcharse, su figura alejándose por el camino de entrada, y sentí ese dolor que ya se había vuelto demasiado familiar. Ese día me quedé en casa. Le dije a mi jefe que no me sentía bien. No era del todo mentira. El peso en el pecho, las noches sin dormir, las preguntas constantes me habían dejado exhausta. Necesitaba aire, espacio, respuestas. La casa estaba demasiado silenciosa. Limpié para llenar el vacío. Pasé el trapo por encimeras impecables. Reordené libros que no necesitaban ser movidos. Doblé y volví a doblar la ropa. Todo mientras trataba de ahuyentar esos pensamientos que me carcomían. Alrededor del mediodía, hice té y me senté junto a la ventana, observando el mundo allá afuera. La gente pasaba a toda prisa, desconocidos con sus propias vidas, sus propios secretos. Me pregunté cuántos de ellos llevaban máscaras como yo, y entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mark. «Hola, Lena. ¿Has visto a Sophie hoy?» Dijo que iba a hacer unos recados, pero he estado intentando localizarla y no responde. El estómago se me encogió. No la había visto, pero algo en mi interior se revolvió, una certeza fría y nauseabunda que no quería reconocer. «No, lo siento. Estoy segura de que está bien», respondí. Mis dedos temblaban al pulsar enviar, pero no estaba segura. En absoluto. Las horas se arrastraron. Intenté llamar a Aaron una vez, luego dos. Al buzón de voz. Me dije que no era nada, que estaba en reuniones, ocupado. Pero al caer la tarde no pude más. La espera, la incertidumbre. Cogí el abrigo y las llaves, sin saber realmente a dónde iba, hasta que me encontré conduciendo hacia su oficina. La ciudad estaba bañada en oro, mientras el sol comenzaba a descender lentamente. Navegué por las calles conocidas, con la mente acelerada y el corazón latiéndome en los oídos. El edificio de oficinas de Aaron apareció, una torre elegante de cristal y acero. Entré en el estacionamiento, buscando su coche, y lo encontré, pero no estaba solo. El coche de Sophie estaba aparcado justo al lado. Me quedé helada, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Podía haber una explicación, me dije. Tenía que haberla. Pero ya no lo creía. No más. Aparqué unos espacios más allá y me quedé allí, mirando, esperando. Los minutos se hicieron horas. El sol se deslizaba más abajo, alargando las sombras sobre el asfalto, y entonces los vi. Aaron y Sophie salieron por una puerta lateral, no por la entrada principal. Su mano estaba en la espalda de ella, guiándola hacia los coches. Reían. Esa risa suave, íntima, que me retorció el estómago. No me vieron. Sophie se giró, y la mano de Aaron bajó de su espalda a su cintura. Ella se inclinó hacia él, la cabeza echada hacia atrás, mientras él le murmuraba algo que no pude oír, y entonces la besó. No un beso fraternal, no un roce amistoso, un beso que destrozó mi mundo. No podía respirar, ni moverme. Los miré, paralizada, mientras mi esposo y mi hermana permanecían bajo la luz moribunda del día, enredados el uno en el otro, como si yo no existiera. No sé cuánto tiempo me quedé allí, después de que se separaron, después de que subieron a sus coches y se marcharon. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo entumecido. Cuando al fin arranqué el motor, las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el volante. Conduje en piloto automático, las calles pasaban borrosas, las lágrimas corrían por mi rostro. Acabé en el parque, el mismo parque donde Aaron me pidió matrimonio. Aparqué bajo el viejo roble, el mismo bajo el que solíamos sentarnos los domingos perezosos, y dejé que los sollozos salieran. La traición ardía tan hondo
que creí que me consumiría. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto llevaban haciendo esto? ¿Cuántas mentiras habían dicho? ¿Cuántos momentos robados justo delante de mis ojos? Pensé en todas las cenas familiares, los días festivos compartidos, los fines de semana fuera, todo manchado, todo una mentira, la persona en la que más confiaba y la persona que más amaba, ambos. No sé cuánto tiempo estuve allí, perdida en la tormenta de mis pensamientos. El sol desapareció por completo, dejando el mundo envuelto en penumbra. Por fin, cuando me sentí vacía, hueca por el peso de todo aquello, volví a casa. La casa me resultó extraña al entrar, como un lugar ajeno. Me quedé en el umbral, mirando la vida que había construido, las fotos enmarcadas, las mantas acogedoras, el jarrón con flores frescas sobre la mesa. Todo parecía un decorado, atrezzo para una obra en la que ya no quería actuar. Aaron llegó una hora más tarde. Su sonrisa vaciló al verme. «Lena», dijo con cautela, dejando el maletín. «Llegaste temprano». No respondí. Sus ojos buscaron los míos y, por un segundo fugaz, vi la culpa. No lo enfrenté. Aún no. No podía. Necesitaba tiempo para pensar, para respirar, para decidir qué venía después. Pero de algo estaba segura. Nada volvería a ser lo mismo. Esa noche, permanecí despierta, escuchando la respiración de Aaron a mi lado. Era constante, tranquila, el sonido de un hombre en paz. Pero yo no estaba en paz. Mi mente corría sin freno, los pensamientos chocaban entre sí, se repetían, giraban en espiral, hasta que sentí que iba a gritar. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. La mano de Aaron en la cintura de Sophie, la forma en que la besó, lento y seguro, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes, como si fuera natural, como si fuera lo correcto. Quise sacudirlo, despertarlo, exigir respuestas, gritar, llorar, desatar toda mi rabia. Pero no lo hice, porque no estaba lista para escuchar las mentiras que me diría, y no estaba segura de poder soportar la verdad. La mañana llegó demasiado pronto. La luz del sol se filtró por las cortinas, indiferente a mi dolor. Aaron se movió, se estiró, su brazo buscó el mío. Me aparté con un sobresalto. Él vaciló. ¿Todo bien? Forcé una sonrisa que no sentía. No dormí bien, me observó un instante, frunciendo el ceño. «Te ves pálida. ¿Estás enferma?» «Enferma, sí, enferma del corazón, enferma de traición». «Estoy bien», dije con la voz apagada. Aarón me besó la frente y se fue a trabajar, como cualquier otro día, como si nada hubiera cambiado, como si nuestro mundo no se hubiera quebrado la noche anterior. Cuando la puerta se cerró tras él, me dejé caer en el sofá y me cubrí el rostro con las manos. Las lágrimas volvieron, calientes y amargas. ¿Qué ahora? Pasé el día como en un sueño. Intenté hacer cosas normales. Preparé café, doblé ropa, respondí correos. Pero todo me parecía vacío, sin sentido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «Hola, Sis. ¿Todo bien? Hace tiempo que no sé de ti. Vamos a almorzar pronto. Te quiero. Te quiero». Las palabras me revolvieron el estómago. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía mirarme, sonreírme, fingir que todo era normal mientras me robaba lo que era mío? No respondí. No podía. En vez de eso, me quedé mirando el mensaje, preguntándome si lo había enviado por culpa o si de verdad se creía las mentiras en las que vivía. Al atardecer, me sentía vacía, desgastada. Me senté en el porche con una taza de té que no bebí, viendo el mundo pasar. Entonces, el coche de Mark entró en el camino de entrada. Me quedé helada. Él bajó, con aspecto cansado, los ojos ensombrecidos. «Hola, Lena». «Mark, ¿qué pasa?» Se frotó la nuca. No sabía con quién más hablar. Siento que estoy perdiendo la cabeza.
El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué? Se dejó caer en los escalones, junto a mí. Sophie está distante, reservada. Pensé que tal vez lo estaba imaginando, pero algo pasa, lo puedo sentir. El dolor en su voz reflejaba el mío. Tragué saliva. ¿Qué estás diciendo? Me miró, los ojos buscando los míos. Creo que está viendo a alguien. No tengo pruebas, pero lo siento. Y pensé, tal vez tú habías notado algo. Abrí la boca y la cerré de nuevo. La verdad, me arañaba la garganta, suplicando salir, pero no pude. Aún no. No lo sé, susurré. Quizá solo estamos pensando demasiado. Mark suspiró. Quizá, pero no lo parece. Cuando se fue, me sentí más sola que nunca, porque ahora sabía que no estaba loca. Mark también lo sentía, y aún así guardé su secreto. ¿Por qué? Porque no estaba lista para destruirlo todo. Aún no. Esa noche me senté con los viejos álbumes de fotos, nuestra boda, las vacaciones en familia, los cumpleaños. Estudié las imágenes, buscando señales que no había visto. Y ahí estaban, la forma en que la mirada de Aaron se desviaba hacia Sophie cuando creía que nadie lo veía. La manera en que Sophie se colocaba un poco demasiado cerca. Las sonrisas, que no eran para mí. Todo estaba allí. Simplemente no había querido verlo. Esa noche tampoco dormí. Ni la siguiente. Caminé por los días como un fantasma, llevando una máscara de normalidad, mientras mi corazón sangraba debajo. Aaron intentaba actuar como si nada pasara. Me trajo flores, cocinó la cena, sugirió una escapada de fin de semana. Regalos de culpa, planes de culpa. Y Sophie seguía enviando mensajes, llamando, invitándome a almorzar, a ir de compras, a charlar. La hermana perfecta, la mentirosa. Me sentía atrapada, atrapada entre la vida que tenía y la verdad que no podía dejar de ver. Sabía que no podía seguir así para siempre. Algo tenía que ceder, y pronto lo haría. Porque los secretos tienen una forma de salir a la luz, y los nuestros estaban a punto de explotar. No lo planeé. Al principio, no. Pero llega un momento en que el peso de los secretos se vuelve demasiado pesado, cuando las mentiras se apilan tan alto que se derrumban, aplastando todo lo que hay debajo. Para mí, ese momento llegó un sábado. Aaron sugirió que saliéramos a cenar. Solo nosotros, dijo, sonriendo como el hombre con el que me casé. Vamos a desconectar del trabajo, de todo. Lo necesitamos. Y quizá lo necesitábamos. Pero lo que yo necesitaba más era la verdad. Acepté. Me puse un vestido que no usaba desde hacía mucho. Me pinté una sonrisa que no alcanzó mis ojos y me senté frente a él, bajo el suave resplandor de las velas del restaurante. Él habló del trabajo, de un proyecto que le entusiasmaba, de una película que quería ver. Yo escuchaba, asentía en los momentos correctos, pero mi mente estaba en otra parte. En el beso que presencié, en los mensajes que vi, en la risa de Sophie, que resonaba en mi memoria como una burla. Finalmente, no pude soportarlo más. Aaron, dije, mi voz más baja de lo que pretendía. Él levantó la vista, su expresión se suavizó. ¿Qué pasa? Lo miré, al hombre que creí conocer, y las palabras salieron de golpe. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? Se quedó helado. La sonrisa se borró de su rostro. Lena, no me mientas. Mi voz temblaba, pero mantuve su mirada. Por favor, no me insultes con más mentiras. Abrió la boca, luego la cerró. Sus hombros se hundieron, como si se le escapara la fuerza. Un tiempo, dijo al fin, casi en un susurro. Sentí como si me hubieran golpeado. Aunque lo sabía, Dios, lo sabía, escucharlo de su boca lo hacía real de una forma para la que no estaba preparada. Con Sophie, se estremeció. Lena, lo siento. Solo respóndeme. Sí, ahí estaba, la verdad, fea, cruda, innegable.
Me levanté de la mesa, salí a la noche, el aire fresco me cortaba la piel. No miré atrás. Aaron me alcanzó en la acera. Lena, espera. ¿Esperar qué? ¿Qué podrías decir que mejore esto? Intentó tocarme. Retrocedí. No quise que pasara, dijo desesperado. Simplemente, no lo planeamos. Te amo, reí. Un sonido amargo, vacío. ¿Que me amas? ¿Que me amas? Negué con la cabeza. A alguien que amas no le haces esto. Las lágrimas asomaron en sus ojos. Bien, que sintiera un poco de este dolor. Fue un error terrible. ¿Cuánto tiempo? Dudó. Dímelo. Unos 6 meses, susurró. 6 meses, medio año de traición. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No volví a casa con él esa noche. Necesitaba espacio, aire. Conduje sin rumbo. Las luces de la ciudad se desdibujaban tras mis lágrimas, hasta que me encontré aparcada frente a la casa de Sophie. Su coche estaba allí, las luces encendidas. Antes de pensar demasiado, salí y llamé a la puerta. Cuando abrió y me vio, el color desapareció de su rostro. Lena, dijo, su voz pequeña. La miré. Mi hermana, mi mejor amiga, mi traidora. No, dije, alzando la mano cuando empezó a hablar. No te atrevas a decir nada, solo... ¿Cómo pudiste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quise... Basta. Basta de decir que no quisiste. Quisiste cada mirada, cada caricia, cada beso. Estaba sola, dijo, la voz rota. Mark y yo. Teníamos problemas. Y Aaron, él estaba ahí, y yo fui débil, y... No, repetí. No lo justifiques, no te atrevas a poner excusas. El silencio entre nosotras fue ensordecedor. Nunca quise hacerte daño, susurró. Lo hiciste. Los dos lo hicieron. Me destrozaron el corazón y lo pisotearon. ¿Y para qué? ¿Para qué, Sophie? Ella sollozó, pero yo no sentí nada. Solo vacío. Creo que te odio, dije. Y era la verdad. En ese momento la odiaba. La dejé allí, en su porche, llorando, y volví a casa. Aaron me esperaba. Hablamos toda la noche, o mejor dicho, él habló, y yo escuché en un silencio entumecido. Disculpas, promesas, súplicas. No respondí, porque aún no sabía qué vendría después. Solo sabía esto. La verdad había salido a la luz, y nada volvería a ser igual. Los días que siguieron se sintieron como caminar entre cenizas. Todo lo que había construido, todo lo que creí conocer, se había ido, reducido a escombros por las personas en quienes más confiaba. Aaron se movía por la casa como un fantasma, mirándome con ojos vacíos, esperando alguna señal de que volvería a hablarle. Los mensajes de Sophie llenaban mi teléfono. Disculpas, explicaciones, súplicas. No respondí. No podía. Estaba demasiado ocupada intentando recoger los pedazos de mí misma. La noticia se difundió más rápido de lo que podría haber imaginado. Mark se enteró. No supe si fue por la culpa de Sophie o por la confesión de Aaron, pero 2 días después de aquella noche, apareció en mi puerta, pálido, con los ojos desorbitados. ¿Es cierto? Preguntó. Asentí. Y entonces se derrumbó, allí mismo, en mi porche. Mark, que siempre había sido firme, fuerte, inquebrantable, cayó de rodillas y sollozó como si se le rompiera el alma. Porque así era, y por una vez no estaba sola en mi dolor. Hablamos durante horas ese día, reconstruimos la línea de tiempo, comparamos las mentiras que nos habían contado, compartimos los momentos que ahora, en retrospectiva, se sentían tan contaminados. Me siento como un idiota, dijo. No lo eres, le respondí. Ellos lo son. Pero las palabras sonaban vacías, porque yo también me sentía una idiota. Mis padres llamaron, confundidos y preocupados. ¿Por qué no le has respondido a Sophie?, preguntó mi madre, la voz cargada de angustia. Porque no puedo, respondí simplemente. Lena, ella te quiere. Pase lo que pase, son hermanas. Casi me reí.
Se acostó con mi esposo, mamá, dije, con la voz plana. Silencio. Oh, Dios, susurró. Y así, las secuelas se expandieron aún más. Los amigos empezaron a mandar mensajes, algunos para ofrecer apoyo, otros queriendo conocer los detalles escabrosos. A la mayoría no les respondí. No quería lástima, no quería chismes, quería mi vida de vuelta, y sabía que eso no era posible. Aaron lo intentó todo. Cocinó mis comidas favoritas, dejó notas en mi almohada, me mandó flores que ni siquiera me molesté en poner en agua. Una noche, vino a mí, con lágrimas en los ojos. Haré lo que sea, Lena. Terapia, mudarnos, lo que tú quieras. Solo no te rindas con nosotros. Y por un momento casi cedí, porque una parte de mí aún lo amaba, porque una parte de mí quería con todas sus fuerzas creer en el hombre con el que me casé. Pero no podía. No sé si queda un nosotros, le dije, y eso lo destrozó, pero no tanto como él me había destrozado a mí. Sophie tampoco dejó de intentarlo. Un día apareció en mi trabajo, me acorraló en el estacionamiento. Por favor, dijo, solo háblame, grítame, pégame si quieres, pero no me apartes así. La miré de verdad, mi hermana, mi primera mejor amiga, y una extraña. Ya no sé quién eres, le dije. Su rostro se descompuso. Odio lo que hice, dijo. Me odio por eso. Estaba tan perdida y cometí el peor error de mi vida. No quiero perderte a ti también. Quería creerle. De verdad quería. Pero no podía olvidar la imagen de ella con Aaron. No podía desoír las mentiras. No podía desatar el nudo del dolor en mi pecho. Así que me alejé. Porque el perdón no era algo que estuviera lista para dar. Las noches eran lo más difícil. Me quedaba despierta, repasándolo todo. Los buenos recuerdos, que ahora se sentían envenenados. Las señales que no vi. Los momentos que deberían haberme hecho sospechar. Pensé en irme, en hacer una maleta y desaparecer, empezar de cero en otro lugar. Pero me quedé, por ahora, porque necesitaba descubrir quién era sin él, sin ella, y eso era algo que nadie podía hacer por mí. Una tarde, Mark llamó. ¿Quieres salir de la ciudad un tiempo?, preguntó. Despejar la cabeza. Y me di cuenta, quizá no era la única que intentaba reconstruirse. Sí, le dije, creo que sí quiero. Mark y yo nos fuimos de la ciudad al día siguiente. No lo planeamos. Solo hicimos las maletas, subimos al coche y condujimos, sin destino, sin mapa, solo la carretera abierta y dos corazones rotos, intentando darle sentido a los escombros. Terminamos en un tranquilo pueblo costero, de esos donde nadie nos conocía, donde podíamos respirar sin el peso de las miradas o la lástima. La primera noche, nos sentamos en la playa, las olas rompiendo a nuestros pies, el aire salado frío y limpio. Sigo preguntándome qué hice mal, dijo Mark en voz baja. ¿Qué no vi? ¿En qué fallé? Miré el agua oscura. Yo también. Pero en el fondo sabía la verdad. No fallamos. Amamos. Confiamos. Y ellos traicionaron. Eso no era culpa nuestra. Los días se desdibujaron. Largos paseos, comidas silenciosas, noches sin dormir. Poco a poco sentí que los pedazos de mí regresaban. Recordé a la mujer que era antes de las mentiras, antes del desamor, fuerte, bondadosa, esperanzada, y me di cuenta, no estaba perdida, solo herida. Una mañana desperté con una claridad que no sentía desde hacía meses. Era hora de volver, era hora de enfrentarlos y de elegir mi camino. Cuando entré en nuestra casa, Aaron estaba allí, esperándome. Se veía más delgado, desgastado. Sus ojos se iluminaron al verme, pero levanté la mano. «Ne», dije. Se quedó inmóvil. Dejé mi bolso, respiré hondo. No estoy aquí para pelear, ni para escuchar más disculpas.
Estoy aquí para decirte lo que he decidido. Tragó saliva, pero no dijo nada. Me voy, dije. Para siempre. Su rostro se descompuso. Lena. Number. Escucha. Mi voz estaba firme, más de lo que me sentía. Tú nos rompiste, y yo no puedo arreglarnos. No voy a pasar mi vida intentando perdonar lo imperdonable. Se dejó caer en una silla, enterrando el rostro en las manos. Te amo, susurró. Y yo te amé, dije. Pero eso ya no es suficiente. Me encontré con Sophie en una cafetería, terreno neutral. Se veía tan destrozada como Aaron. Lo siento, dijo en cuanto me senté. Lo sé, respondí, pero el perdón no cambia lo que pasó. Asintió, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. No te odio, dije, y era cierto, pero no puedo tenerte en mi vida. No ahora, tal vez nunca. Sus sollozos fueron suaves, pero los escuché todos. Lo lamentaré siempre, dijo. Bien, respondí en voz baja, y me fui. Empacar mi vida fue más difícil de lo que pensé. Cada cajón, cada armario guardaba recuerdos. Pero lo hice, pieza por pieza, hasta que la casa fue solo un cascarón, como nuestro matrimonio. Mark me ayudó a encontrar un apartamento nuevo, pequeño, sencillo, mío. La primera noche que dormí allí, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses, porque me había elegido a mí. No voy a mentir diciendo que fue fácil después de eso. Hubo noches en las que lo extrañé, en las que la extrañé, en las que extrañé la vida que creí tener, pero con cada día el dolor se fue desvaneciendo un poco y en su lugar creció algo más fuerte. Yo, 6 meses. Eso es lo que ha pasado desde que me alejé, desde que me elegí a mí misma por encima de los escombros que dejaron atrás, y cada día desde entonces he ido construyendo un poco más una vida que es solo mía. Encontré un ritmo en mi nuevo apartamento. Las mañanas tranquilas con café en el balcón, las noches largas con libros y música. Empecé a tomar clases de yoga, me uní a un grupo de senderismo. Dije que sí a invitaciones que antes habría rechazado. No lo hice para llenar un vacío, lo hice porque entendí que nunca estuve vacía, nunca lo estuve. Aaron lo intentó al principio, correos electrónicos, cartas, un ramo dejado en mi puerta en lo que habría sido nuestro aniversario, pero no respondí, porque sabía que, si lo hacía, volvería a quedar atrapada, en el dolor, en las preguntas, en la tentación de perdonar lo que no debe ser perdonado. Y me había prometido a mí misma que no lo haría. Sophie respetó mi distancia. Supe por Mark que estaba en terapia, intentando entender cómo permitió traicionar a las personas que más amaba. Esperaba que fuera cierto, pero no quise saber más, porque sanar, aprendí, significaba enfocarme en mí. Mark y yo seguimos siendo amigos, amigos de verdad, de esos que pueden sentarse en un silencio cómodo, que pueden reírse de películas tontas, que pueden escuchar sin juzgar. Hubo momentos, no voy a mentir, en los que me pregunté si alguna vez podría ser algo más. Pero éramos 2 personas recomponiéndose, y ninguno de los dos estaba listo para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Y eso estaba bien. Una tarde soleada, me detuve en un acantilado frente al mar, el mismo mar al que Mark y yo huimos cuando todo se vino abajo. Respiré el aire salado, sentí el viento en mi rostro y sonreí. Había sobrevivido. Más que eso, había crecido. Era más fuerte de lo que nunca supe. No sé lo que depara el futuro. Quizá algún día vuelva a enamorarme. Quizá viaje por el mundo. Quizá escriba un libro sobre este capítulo de mi vida. O quizá simplemente siga viviendo en calma, encontrando alegría en los pequeños momentos. Sea lo que sea, sé esto. Soy suficiente. Siempre lo fui. Y ninguna traición,
ningún desamor, ninguna pérdida volverán a quitarme eso.